Tengan un cordial saludo. Continuamos con el tercer video de los números reales, que es uno de los temas muy importantes que estamos estudiando para aprender la matemática como tal. A continuación quedamos con nuestro compañero Javier Rivera, que es el encargado de darle una explicación en este tercer video. Hágale, Javier, adelante. Gracias, Cristian. Bueno, entonces, para contextualizar un poco lo que hemos venido haciendo, organicé dos imágenes para retomar lo que usted quedó, que usted nos habló del conjunto de los números reales. Entonces, observemos que a ese conjunto de los números reales le llamamos sistema numérico. Y ese sistema numérico está conformado por otros conjuntos de números reales o otros sistemas numéricos, que se llamarían subsistemas. Está el conjunto de los números naturales, está el conjunto de los números enteros, está el conjunto de los números racionales y también el conjunto de los números irracionales. Eso lo vimos en el video anterior. Vimos para qué sirve cada sistema numérico o subsistema numérico de este gran sistema. Uno sirve para contar ese sistema de números naturales que empieza desde el 1, 2, 3 y tenemos también el número natural n de forma genérica. La propiedad de los números naturales dice que también se tiene el siguiente, es uno de los axiomas de piano. Entonces, si usted tiene un número natural muy grande, puede tener el siguiente. Ahí es donde aparece la necesidad de contar y contamos de 10 en 10. También sirven para enumerar los elementos de un conjunto. Luego usted explicó muy bien los números enteros cómo estaban conformados por todos los naturales, el cero y todos los opuestos aditivos. De allí pudimos pasar entonces al conjunto de los números racionales, que sería todos los enteros y todos aquellos que se puedan construir con dos enteros en una especie de fracción m sobre n. Entonces ahí vemos algunos ejemplos. Y los números irracionales son estos que nacieron de problemas como por ejemplo x al cuadrado igual a 2, un número elevado a la 2 que me dé 2. Entonces ahí apareció otro tipo de números. También vimos en el video pasado de cómo se podían contener uno en el otro. Entonces ahí pasamos a un diagrama de Venn y pudimos entender, digamos, de una mejor manera la clasificación de los números reales o el gran sistema numérico que estamos tomando acá. Entonces aquí vemos que los naturales están contenidos en los enteros, todos los enteros están contenidos en los racionales y los racionales no tienen nada que ver con los irracionales. Pero esa unión nos da entonces el gran conjunto que llamamos el conjunto de los números reales. Este conjunto tiene su representación geométrica. Entonces, si unimos esos dos conjuntos que vimos acá como un cuadrado y el otro que es como una elipse, ¿sí? Y aquí es donde nacen muchas aplicaciones de los números reales, gracias a esta representación geométrica. Con eso podemos medir vectores y un montón de cosas. Entonces la charla de hoy trata de lo siguiente. Trata es cómo ese conjunto que inicialmente parecían todos separados, pero estaban unos contenidos en otros. Y si hacíamos una unión, formábamos un gran conjunto y todo se representaba con una recta. Ese conjunto lo vamos a poder dotar de dos operaciones. Y esas operaciones van a generar una estructura algebraica llamado campo, ya que satisface estos axiomas. Aquí es donde yo les digo a mis estudiantes, y eso es algo que todos sabemos como matemáticos, que si alguien quiere entender la matemática, tiene que partir de estos tres temas que hemos venido hablando, de estos tres videos, ¿no? La teoría de conjunto, el conjunto de los números reales y como tal, las operaciones, las relaciones que tienen los números reales que se llaman suma y producto. Entonces, a continuación hablaremos de la suma y la multiplicación. Solo necesitamos aprender a sumar y a multiplicar para entender bien la matemática. Entonces, primero, la suma. Si usted tiene dos números reales, digamos 2, y el número real 3, o el que quiera, un medio, o el número real pi, todos esos son números, ¿sí? Todos pertenecen a un mismo conjunto. Entonces, esos, si usted los va a sumar, todos van a cumplir estas 5 propiedades. Acá hay 4, ¿cuál es la que falta? Se llama la propiedad cerrada. Entonces, si usted tiene dos elementos del conjunto, la suma, la operación, la relación, tiene que ser un elemento del conjunto.
Ya ahí sí viene la segunda propiedad, pero acá está como uno, dice que es la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces si usted suma el 2 con el 3, eso es lo mismo que 3 más 2. Y hablando de expresiones algebraicas, es lo mismo que tener b más a. La adición es asociativa. Esta propiedad es muy útil. Hay gente que la utiliza sin conocerla. Aquí yo le explico a los estudiantes que es la propiedad que utiliza el tendero, porque él rápidamente asocia ciertas cantidades para hacer la suma rápido y tener la cuenta. Entonces si usted suma estos dos primero y luego le suma el tercero, no importa si lo suma en cualquier orden, ¿sí? O en cualquier asociación. La otra propiedad muy útil en la matemática para entender de qué trata la suma es que existe un elemento neutro en dicho conjunto para que adquiera esa estructura de campo. Entonces el 0 tiene que ser un elemento de los números reales y sabemos que lo es, y hace el papel de neutro. A más 0 da 0. Entonces viene la propiedad de que todo número sumado con 0 da el mismo número. ¿De acuerdo? Aquí ya vemos la existencia del opuesto aditivo y aquí se genera entonces como una nueva operación que en los textos la llaman resta, en los textos de primaria, pero simplemente es una suma de un número positivo con un número negativo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 3 menos 2, usted lo que tiene es 3 más el número menos 2, ¿sí? Por eso es que aquí sale la resta, pero en realidad usted está sumando números positivos y negativos. Bien, estas serían las 5 propiedades de la suma. Ahora pasaremos a las propiedades de la multiplicación o producto. El producto satisface 5 propiedades y existe una sexta que no está escrita acá, que es una propiedad bien importante, y es que dado dos números reales, la multiplicación de esos dos números reales es un número real. Esta propiedad yo la veo de la siguiente manera: cualquier número real, llámelo como quiera, P, se puede ver como el producto de otros dos números reales, que eso es uno de los problemas duros del álgebra, saber descomponer expresiones algebraicas, que llamamos factorización. Pero si usted conoce estas propiedades, esa factorización se le va a hacer fácil. Entonces veamos la siguiente propiedad, que es muy parecida a la que tiene la suma, llamada conmutativa. Si usted multiplica dos números reales en cualquier orden, alterando los factores, el orden de los factores, entonces ese producto siempre va a ser igual. Entonces es como tener 2 por 3 y 3 por 2. La multiplicación también es asociativa, o sea, no importa el orden que haga la multiplicación de tres factores, le va a dar lo mismo siempre y cuando cada elemento que está multiplicando sea un número real. Aquí tenemos el número 1 que hace el papel de neutro multiplicativo y aparece la famosa propiedad que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Pero yo la veo al contrario, yo la veo de esta manera. El 1 es el mejor amigo de todos los números porque aparece multiplicando siempre a cualquier número. Entonces esa propiedad en este sentido es más útil que en el otro sentido. La propiedad número 8 dice la existencia del inverso multiplicativo de cada número. Así como teníamos el opuesto aditivo, ahora vamos a tener el opuesto multiplicativo en los números reales. Si usted tiene un número real, existe el inverso multiplicativo, siempre y cuando ese número real no sea el 0, es el único que no tiene inverso multiplicativo, el resto de los números reales sí. Entonces aquí tenemos la propiedad de que a por 1 sobre a da 1, eso es lo que llamamos en álgebra o potenciación, simplificación de expresiones con potencias. Y la última propiedad es el álgebra de Baldor como tal. ¿Por qué? Porque tenemos la propiedad distributiva o factor común, según el sentido que usted lo quiera leer. Entonces vea, si usted lo mira de izquierda a derecha, tiene la famosa distributiva, que lo reparte a cada uno, ¿no? Le multiplica al primer sumando y al segundo sumando, tanto por la izquierda como por la derecha, porque ya sabemos que la multiplicación es conmutativa. Pero si usted lo mira en ese sentido, lo que tiene es la factorización. Ahora, ¿por qué es tan importante saber sumar y multiplicar en matemáticas? Por todas las consecuencias que tienen estas dos relaciones entre números reales. ¿Como cuáles? Entonces, primero, usted ya puede plantear ecuaciones.
tanto de sumas como multiplicación. Entonces aparecen un montón de aplicaciones acá. Aquí esto se puede aplicar, no solamente es hacer cuentas, ser una calculadora, no, es plantear ecuaciones en ciertos problemas. La siguiente propiedad sería la expresión a por 0. Esta expresión siempre va a dar igual a 0. Y eso genera la siguiente propiedad como tal, que un producto de dos números reales, sin necesidad que ya sepamos cuál es cada uno, sea igual a 0 es porque uno de esos factores o uno de esos dos números reales es igual a 0. Entonces esto nos sirve para despejar ecuaciones cuadráticas, cúbicas, cualquier tipo de polinomio. Eso es para despejar ecuaciones. Otra consecuencia ahí rápido son las leyes de signos, que menos por menos da más, que menos por más da menos, o más por menos da menos también, menos por menos da más, menos por más da menos. Otra consecuencia sería el recíproco de un número, que simplemente sería el opuesto aditivo. Otra aplicación, pues ya lo habíamos hablado antes, es la generación de nuevas operaciones que se llaman sustracción y división, resta y división. Otras consecuencias sería la manipulación de ciertos números con expresiones racionales. Entonces aquí aparecen las leyes para sumar, restar, multiplicar, dividir números racionales. Otra consecuencia son las propiedades que tiene de orden los números reales gracias a esas operaciones de suma y multiplicación. Otra consecuencia sería conocer o descubrir la ley de tricotomía que tiene cualquier par de números reales. Si usted toma dos números reales cualesquiera, ellos pueden ser iguales, o uno es mayor que el otro o uno es menor que el otro. Esas son algunas, porque consecuencias de los números reales con la suma y la multiplicación podría decir yo que son infinitas. Esas son unas y es las que queríamos exponer. Todo eso lo sacamos entonces del libro de Chukovsky, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. Son las primeras hojas, creo que, del libro. ¿Listo, Cristian? Entonces... Estuvo muy relevante la intervención suya, Javier, y muy interesante porque has aplicado a la vida cotidiana y es lo que necesitamos que aprendan nuestros estudiantes en las matemáticas básicas, que es lo que vemos en la primaria y en la secundaria. Y Sí. unas bases muy fuertes para cuando van a ingresar a la educación superior. Sí, pero bueno, esto es lo que uno trata de explicar en todo el bachillerato, todo esto, ¿sí? Resumido en 12 hojas. Entonces de cada hoja uno podría hablar todo un mes, todo un año, porque eso cada cosa tiene un montón de aplicaciones, como usted lo dice. Estas son las bases para que el estudiante entienda, conozca y sepa el lenguaje de la matemática, que básicamente es el conjunto, las relaciones, que son la suma y la multiplicación, y qué cumplen, qué propiedades satisfacen, que son los axiomas del campo. Listo, oiga, Cristian, entonces fue muy chévere las charlas, muy chévere las charlas. Vamos a ver Sí, si... ya con esto continuamos nuestro primer proyecto, Javier, con los 3 videos. Entonces esperamos que les sirva a la comunidad educativa, tanto padres de familia como estudiantes. Eso, mínimo que le sirva a nuestra comunidad de Palmas y Santiago Pérez. Institución Educativa Santiago Pérez, sí señor. Listo, Cristian, entonces estamos hablando.